les usa en una manera tremenda. No tenemos ninguna objeción en cuanto a eso, en cómo Dios se mueve a través de la manera como Dios les usa a cada uno de ellos. Pero yo creo que, yendo un poco a la profundidad de la palabra, vale la pena buscar en la Escritura estos hombres que marcaron, como dije al principio, marcaron un tiempo, marcaron una época por su entrega, por su servicio, por la manera en que estos hombres conducieron su liderazgo, no por un tiempo, sino desde el principio hasta el final. Alguien alaba al Señor en esta hora. Y cuando titulé este mensaje, se busca uno diferente, es porque realmente el hombre de Dios, el pastor, el ministro del Señor, debe de tener una identidad propia, debe de saber perfectamente a qué Dios lo ha llamado, debe de saber el hombre de Dios cuáles son las virtudes que tiene, pero también cuáles son las debilidades, y debe de fortalecerse en las virtudes, debe de enfocarse en lo que Dios le ha llamado, en lo que las cualidades con las cuales Dios le ha dotado, para que pueda ejercer su ministerio, su llamado, las funciones que Dios le ha encomendado. Y en las debilidades debemos de trabajar cada día, debemos de fortalecernos cada día, debemos de buscar el rostro de nuestro Dios cada día, porque yo quiero decirle que hasta el día de hoy, para ir entrando ya en el mensaje de esta tarde, hasta el día de hoy Dios sigue buscando a alguien diferente. Dios sigue buscando un hombre y una mujer que no siga con la corriente de este mundo, mi hermano amado, alguien que pueda identificarse cada día más al Dios del cielo, alguien que pueda buscar cada día más en la Biblia ejemplos de estos tremendos hombres que en el camino no se dañaron, que en el camino no se contaminaron, que en el camino, mi hermano amado, no los mareó el éxito, no los mareó el triunfo, no los dañó en el corazón los logros, las conquistas que estos hombres pudieron tener. Porque a lo largo de la historia, usted y yo somos testigos de cómo mucha gente que un tiempo empezó bien se ha ido dañando poco a poco en el camino, se ha ido contaminando. Pero hay alguien que no falla, hay alguien que no cambia. Dice la palabra que en Él no hay mudanza ni sombra de variaciones. Él es el Dios poderoso, el cual es el mismo ayer, de hoy y por todos los siglos. Le digo algo más en esta tarde: Él es el alfa y la omega, Él es el primero y el último, Él es el primero y el último. Alguien alaba ese nombre del Dios poderoso en esta tarde. Dios da testimonio acerca de Caleb, y hay una palabra acá que realmente me impactaba tremendamente, y es en el verso 24, donde Dios dice, dando testimonio de Caleb, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Y profundizando en este verso, pude entender que lo que Dios se refiere es que Caleb tenía una actitud distinta a los demás. En Caleb había algo, mi hermano amado, que le distinguía en su liderazgo, que le distinguía en su manera de conducir, le distinguía en su manera de actuar. Alguien que marcaba la diferencia en la forma en que trataba todos los asuntos relacionados en su liderazgo. ¡Oh, gloria! Para que Dios mismo pueda dar testimonio, para que Dios mismo pueda decir: pero mi siervo Caleb. Y está hablando de toda una nación, está hablando de todo un pueblo que lo ha tentado por más de 10 veces, que se ha rebelado contra la voluntad de Dios. Pero no solamente eso, escuche esto también: un pueblo que había visto la mano poderosa de Dios, un pueblo que había visto la provisión de Dios, un pueblo que desde que abandonó Egipto pudo ver la mano poderosa de Dios a favor de ellos. Porque cuando, hermano amado, la mano de Dios se mueve a favor de su pueblo, no hay faraón que pueda detenerlo, no hay diablo que pueda retenerlo, no hay obra de las tinieblas que pueda estorbarlo, porque el propósito de Dios se tiene que cumplir. Y Dios había prometido desde Abraham, Dios le había prometido a Abraham que el pueblo del Señor, esa gran nación de la cual Dios le habló, por un tiempo estaría cautiva. Pero después de ese tiempo, Dios había dicho que lo iba a libertar con mano fuerte y poderosa. ¡Sí, Señor! Para que todo su pueblo supiera que hay Dios todavía en Israel. Amén. Alabe a Dios en esta hora, mi hermano.
ocasión tuvo un poco todo lo que pudo ver. Y mi hermano, no hay nada que más pueda irritar el corazón de Dios que un pueblo que ha visto el mover de su mano poderosa, que un hombre y una mujer, un ministro, un pastor que haya visto el mover de Dios a su favor, alguien que sepa perfectamente que Dios le levantó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, que Dios le ha levantado de donde no valía nada, de donde nadie podía dar un 5 por nosotros. No hay nada que pueda irritar más el corazón de Dios que cuando ese hombre es restaurado, que cuando ese hombre es levantado, cuando ese hombre es colocado en una posición de honra. A ese hombre se le olvide, a esa mujer se le olvide todo lo que Dios ha hecho a su favor. Yo quiero decirle que eso realmente irrita el corazón de Dios. Y lo veo como, hermano, Dios dice: todo este pueblo que me desafió, yo había prometido, he prometido una tierra para ellos, pero por cuanto me desafiaron, esa tierra la van a recibir sus hijos. Pero todos estos que me desafiaron, todos los que se rebelaron, todos los que a pesar de ver mi gloria, aún así me tentaron más de 10 veces, no van a poder entrar a la tierra que prometí. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, yo le meteré en la tierra que prometí. Y no solamente eso, dice la palabra también: y su descendencia tendrá posesión de ella. ¡Oh, gloria! Me di la tarea de analizar la vida de Caleb, y pude encontrar virtudes asombrosas, mi hermano amado, en este hombre. Y resaltar primeramente esa de la cual he estado hablando previamente en esta introducción, en que este hombre tenía un espíritu diferente. Había en él algo distinto a todos los demás líderes. Había en él, mi hermano amado, algo que le hacía distinguir, algo que Dios exalta de este hombre, porque tenía cualidades asombrosas este hombre. Y entre estas grandes cualidades que él tenía, que como yo dije, debe de servir de inspiración para este tiempo, pude encontrar que de Caleb hay algo que debe de inspirarnos. Número 1, es la humildad con la cual este hombre siempre se conducía. ¡Te adoramos! Debe de inspirarnos, número 1, su humildad. Caleb demostró, mi hermano amado, que el propósito es más importante que la posición. Yo no sé si me escuchó en esta hora. Caleb pudo demostrar que el propósito es más importante que la posición. ¿Qué quiero decirle, mi hermano, en esta hora? Que más allá del cargo, más allá de las posiciones en la cual Dios nos ha honrado en estar, más allá de eso, hay un propósito principal que debe de prevalecer en todo pastor, en todo ministro, en todo evangelista, en todo líder, y es hacer la obra de Dios y que las almas se salven. Yo no sé si ustedes pueden unir conmigo en esta tarde, en ese propósito, en esa visión que nos une a todos. Nos debe de unir ese propósito. Caleb puede demostrar que para él es más importante el propósito que la posición. ¿De dónde yo puedo deducir esto? ¿Sabe de dónde? Que a pesar del gran liderazgo que Caleb tenía, nunca Caleb le causó problemas ni a Moisés ni a Josué. ¡Te adoramos! Usted puede analizar la vida de Caleb por donde quiera analizarla, y usted no va a encontrar un solo problema, no va a encontrar un solo dolor de cabeza que Caleb le haya provocado ni a Moisés ni a Josué. Pero usted quiere saber de quién estamos hablando, de qué nivel de liderazgo estamos hablando, porque siempre hemos hablado de cómo David enfrenta a Goliat y le bota la cabeza. No, oiga, estamos hablando de Caleb, de un hombre que no mató un gigante, sino que mató una tribu de gigantes. Alguien alaba a Dios en esta hora. Estamos hablando de un líder tremendo, mi hermano amado, de un líder que había visto la mano de Dios a su favor, que había tenido grandes victorias, pero algo me llama la atención y me inspira a mí para poder identificarme con él. ¿Y sabe qué es? La humildad con la cual este hombre permanecía. La humildad con la cual este hombre se conducía. Algo tenía claro Caleb, y ¿sabe qué era? Algo tenía claro, ¿y sabe cuál era? Era que él sabía
quien tenía liderazgo cuando él era joven todavía, quien tenía el mando, quien estaba a la cabeza era Moisés, pero más adelante él sabía que quien estaba al mando era Josué. En ningún momento él quiso sobrepasar la autoridad de estos dos hombres. Por más, hermano, éxito que él tenía, por más respaldo que él veía en su ministerio, nunca le dio ningún problema a ninguno de estos dos líderes. Alabe a Dios todavía en esta tarde, hermano. ¿Sabe lo tremendo de esto? Que yo pensaba y meditaba en esto porque llegué a una conclusión. Y es que usted nunca va a ser un buen primero si no puede ser un buen segundo. Usted me escuchó lo que yo dije en esta hora. Porque la gente quiere ser el primero. La gente quiere ocupar las nuevas posiciones. La gente quiere estar en el lugar más alto de honra. La gente quiere tener la silla más alta de autoridad, pero no es capaz de sujetarse en la posición donde se encuentra. Yo voy a decirle a alguien en esta hora, a esta ciudad de Elizabeth, yo vengo a alguien a decirle en esta hora que si no puede ser un buen segundo, jamás va a ser un buen primero. Siempre Josué estuvo bajo la autoridad de Moisés. Y yo puedo decirle, mi hermano, que el liderazgo de Caleb estaba, si no por encima de Josué, en liderazgo, en resultado. Pero yo puedo decirle con toda seguridad de que estaba a nivel. Pero yo me encuentro a un Caleb diciendo, yo no sé por qué Dios no me escogió a mí para meter a este pueblo. Si yo he sido esto, si yo he sido aquello. Oiga, mi hermano amado, Dios sabe por qué coloca a cada quien en la posición donde lo ha colocado. Usted y yo lo que debemos de hacer es seguir trabajando en pro de la obra de Dios. No importa la posición que estemos, es más importante el propósito que la posición. Mi alma te adora. Ay, ponele la. Nosotros nos encontramos con liderazgo muchas veces, que sabe una de las cosas que a veces comentan, y yo lo decía un día de estos allá en Honduras. Una de las cosas que a veces comentan los liderazgos, hermanos, ahí más cercanos al pastor, dice, si yo fuera el pastor yo hiciera esto, y si un día yo voy a ser el pastor yo voy a hacer esto. Mi hermano, oiga, si usted no puede sujetarse siendo una autoridad local en su iglesia, usted no puede. Le garantizo en esta hora que usted no está preparado para estar en la máxima autoridad local allí en su iglesia, porque ahí en la posición donde está, si usted en esa posición ya se dañó, si usted en esa posición ya comenzó a referir palabras en contra de su pastor, en contra de su presbítero, usted tiene problemas, porque usted no puede ser un buen segundo, y eso le da garantías a nuestro Dios de que usted no va a ser un buen primero. Alabe a Dios, dele gloria a Dios en esta hora. Dele gloria a Dios en esta hora, porque necesitamos revestirnos de humildad. Necesitamos revestirnos de humildad. Y aunque parezca, mi hermano amado, un principio trillado que se ha comentado, se ha dicho en muchos altares, vale la pena recordarlo, porque mi hermano, estos líderes sobresalieron en su función delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se mantuvieron humildes. Gracias, Señor. Nunca se dañaron del corazón. Oh, gloria. Procuraron siempre darle la gloria a Dios. Y mire, mi hermano, cuando Caleb se presenta delante de Josué, había pasado ya 45 años de aquel día, cuando Moisés, varón de Dios, los había mandado para inspeccionar la tierra. Y dice Caleb que él trajo buenas noticias como lo sentía en su corazón. Solo Josué y Caleb pudieron entrar a reconocer la tierra prometida de los 12 espías que fueron enviados. Pero cuando Caleb se presenta delante de Josué, Caleb no llega pidiendo privilegios especiales. Alabamos al Señor. Caleb no llega, hermano amado, delante de Josué a pedirle privilegios especiales. Al contrario, Caleb llega y le dice, dame pues ahora esa montaña, dame ese monte. Caleb preguntó por el camino, por la parte más dificultosa, la que nadie quería. Yo me puedo imaginar que si yo hubiese sido Caleb, yo hubiera llegado donde Josué le hubiese dicho, mi amigo, mi hermano, es cierto que estás en esa posición, es cierto que ahora tú eres el líder, pero acuérdate que hace 45 años fuimos compañeros. Yo te pido que me des la mejor parte, que me des la mejor porción de
Eso hubiese dicho Mauricio Pérez quizás. Pero Caleb no. Caleb llega y dice: dame aquella montaña. Yo quiero ese monte que está ahí. En ningún momento yo veo que Caleb en ningún momento se vale de la amistad, en ningún momento se vale del compañerismo, de la consideración que obviamente podía tenerle Josué, sino que al contrario, Caleb llega y le dice: dame ese monte, dame ese monte. En ese lugar había gigantes, pero Caleb dijo: no, yo quiero ese monte que está ahí. ¿Sabe qué puedo ver en este hombre? Una humildad tremenda, una humildad invidiable, una humildad que debe de inspirarnos al liderazgo de este tiempo. Si hace 45 años, en su reporte, Caleb había dicho que los gigantes que estaban ahí iban a ser comidos como pan. Si hace 45 años Caleb había dicho que los gigantes que estaban ahí los iban a sacar, los iban a derrotar, los iban, hermanos, a vencer, porque era más fuerte el que estaba con ellos que el que venía en contra de ellos. Si hacía 45 años Caleb había dicho eso, cuando Caleb se presenta delante de Josué y le pide el monte, lo que Caleb le está diciendo: Caleb, Josué, dame ese monte que está ahí, porque hace 45 años yo dije una palabra, yo dije que esos gigantes los íbamos a comer como pan. Alguien alaba a Dios en esta hora. Yo dije que esos gigantes los íbamos a vencer. Y yo quiero decirte ahora, Josué, que el reporte que hace 45 años yo presenté, yo quiero demostrártelo en esta hora. Yo quiero demostrarte que no eran palabras vacías las que te dije en aquel día. Yo quiero demostrarte que el Dios que estaba conmigo hace 45 años es el mismo Dios que está este día conmigo. Alguien alaba la gloria de Dios en esta tarde. Aleluya. Alabe a Dios en esta hora, mi hermano. Alabe la gloria. Lo que Caleb está diciendo, yo te voy a demostrar con palabras. Lo que yo dije hace 45 años, yo te lo voy a demostrar con hechos. Yo dije que esos gigantes iban a morir, yo dije que iban a caer. Ahora yo te digo, Josué, dame ese monte, porque yo voy a ver la mano de Dios a mi favor, porque Dios no cambia, porque Él es el mismo y Él prometió que nos daría esa tierra. Y yo quiero ese desafío, yo quiero ese monte. Alguien alaba a Dios en esta hora. Eso se llama humildad. Porque la parte que Caleb está pidiendo es la que casi nadie hubiera querido. Y yo pude encontrar que Caleb tuvo éxito donde la mayoría tuvo fracaso. Caleb pudo triunfar donde la mayoría fue avergonzado. ¿Pero a causa de qué? De la humildad con la que este hombre siempre se condujo. Santo. La humildad con la cual este hombre siempre se condujo. Y hablando de humildad, la palabra del Señor dice en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, el verso 5 al 8, dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Pero escucha la siguiente palabra: sino que se despojó. No lo despojaron, se despojó a sí mismo. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo. Ya venir entre nosotros, ya tomar un cuerpo humano, realmente era una humillación grande para el Señor Jesucristo. Pero no llegó hasta ahí. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando todavía en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Una vez más, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sabe qué significa eso? Humildad.
Humildad. Porque aquel que es humilde, la posición no lo daña. Aquel que es humilde, el liderazgo no lo va a dañar, no le va a dañar su corazón. Aquel que es humilde puede estar ahora en el liderazgo arriba, pero el día de mañana puede estar bajo autoridad, y ese hombre y esa mujer va a ser el mismo. Yo no sé si usted está conmigo en esta tarde. Yo no sé si usted está conmigo en esta tarde. Aquí no cuenta la experiencia, mi hermano. Aquí no cuentan los años. Aquí no cuentan las capacidades humanas que podamos tener. Aquí lo que cuenta es que la humildad debe de estar por encima de todo. La humildad de darle siempre la gloria a Dios. La humildad de reconocer que si Jesús se humilló a sí mismo y estando en condición de hombre, se fue todavía hasta lo más sumo, y dice la palabra que llegó todavía a la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. ¡Qué lindo tú eres, Jesús! Eso se llama humildad. Gloria. Y necesitamos, como dije hace un momento, un baño de humildad de vez en cuando. ¿Y sabe en qué momento viene ese recordatorio del Señor? Cuando Dios nos... Mire, mi hermano, muchos de los que estamos acá crecimos en un entorno difícil, mi hermano. Crecimos en un entorno con tantas dificultades, con tantas limitaciones. Muchos de los que estamos en este lugar no crecimos, no nacimos en Estados Unidos. Bueno, yo estoy de visita más bien. Pero muchos de los que viven en este país no nacieron aquí. Pero una vez se establecen en este lugar, una vez, hermano, Dios los ha honrado, los ha colocado en una posición de honra. Han visto la provisión de Dios a su favor. Pero parece que eso les ha dañado en lugar de hacerles bien. Porque se han olvidado de dónde vienen. Se han olvidado que allá donde vivían comían de vez en cuando. Oh, han llegado a Dios en esta hora. Se han olvidado que allá donde vivían comían de un huevito, comían 3 a veces. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo en esta hora. Pero cuando, hermano amado, el corazón de alguien se daña de esa manera, ¿sabe qué viene de repente? Viene el brazo de Dios y comienza a soltarlo por un momento. Y allí donde está otra vez en el suelo comienza a decir: ay, Dios mío, yo anhelo, yo deseo volver a levantarme. Pero Dios en ese momento le dice al corazón: oye, si yo te vuelvo a levantar, si yo te vuelvo a honrar, si yo te vuelvo a colocar en una posición de honra, no te olvides que yo soy el que doy y yo soy el que quito. No se olvide que yo soy el que abre la puerta, pero yo también soy el que la cierro. Hay que ganar a Dios en esta hora. Hay que ganar a la gloria de Dios en este momento. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que abre camino es el Dios que también lo cierra. ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¿Y sabe de qué momento se cierra? Cuando la libertad del Espíritu Santo. Porque necesitamos humildad. Necesitamos llenar de humildad cada día. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Poderoso Jesús! ¡Aleluya! Y yo he comprobado a lo largo de estos años, yo lo he podido ver con mis propios ojos, como cuando alguien se ha dañado, cuando alguien ya dejó de ser humilde, oiga, llega el momento cuando de nuevo está en el suelo y estando ahí en esa situación se lamenta que no supo cuidar, no supo valorar lo que Dios le había dado, lo que Dios le había honrado. Yo vengo a decirle en esta hora, mi hermano amado, debemos de ser humildes, debemos de permanecer humildes, porque si Jesús, siendo Jesús el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomó condición de hombre y llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero ¿qué dice el verso siguiente? Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Usted quiere que Dios lo exalte? Seamos humildes siempre. Porque una cosa es que usted se levante por sus capacidades, por su sabiduría, por la destreza, la facilidad de expresión que usted tiene, por la elocuencia con la cual usted habla. Una cosa es que usted se abra camino con eso, y otra cosa es que Dios le esté abriendo camino. Porque cuando Dios abre camino, puede ser tartamudo, puede, hermano, carecer de muchas cualidades tremendas de preparaciones, pero cuando Dios decide honrar a alguien, esas no son barreras, esas no son limitaciones para abrirle camino, esas no son limitaciones para levantar, para honrar a un hombre, hermano, en la posición en la cual lo quiere tener. Por eso, mi hermano, yo quiero decirle de esta hora: honre a su pastor, honre a su presbítero, honre las autoridades que Dios ha colocado para que puedan dirigirnos.
en el corazón. Caleb era un hombre humilde. Y cuando yo veo esto, yo encuentro que estos hombres fueron humildes, mi hermano. Estos hombres que marcaron el tiempo, la época, que marcaron con su conducta, con la forma en que llevaron su liderazgo, una cualidad inconfundible de cada uno de ellos era la humildad. Y miren qué dice la palabra acerca del apóstol Pablo, dando testimonio acerca de la humildad, porque bueno, Pablo no toda la vida fue humilde. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 12, Pablo da testimonio y dice, Primera de Timoteo capítulo 1 verso 12 y el verso 13 dice: doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo a Timoteo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? No dice que él es fiel, dice que Dios decidió tenerlo por fiel, colocándolo en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo está dando testimonio de lo que él era antes, que de humilde no tenía nada. Era un hombre soberbio, era un hombre prepotente. Pero usted diga, pastor, pero era preparado. Sí, era preparado, bueno, pero eso no le quitaba lo prepotente, eso no le quitaba lo soberbio. Al contrario, mi hermano, la preparación que Pablo tenía, como que le había agregado más soberbia, le había agregado más, hermano amado. Él tenía por lo alto su autoestima, él estaba sobreevaluado a sí mismo. Pero cuando es confrontado por el Dios poderoso, cuando es confrontado por el Dios poderoso, él entiende, mi hermano amado, que él ha sido llamado al ministerio, no ha sido por capacidades humanas ni propias. Él dice: fui movido a misericordia por el Dios poderoso que me colocó en el ministerio. No porque yo era blasfemo, yo era perseguidor, yo era un injuriador. Pablo era enemigo de la cruz. Pero quiere conocer un poco más de la humildad de Pablo. Váyase a 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12 verso 2 en adelante. Mira el relato que Pablo hace a los corintios. Le dice Pablo, 2 de Corintios capítulo 12 verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, Pablo no se atreve a hablar directamente de quién él está hablando en ese momento, pero dice él: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, te adoramos. No lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Aleluya. Vive Dios. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pero dice Pablo: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero mejor lo dejo ahí, para que nadie piense de mí más de lo que deba, más de lo que en mí ve u oye de mí. Pero mire este último verso: te adoramos, Jesús. Gloria. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Alguien alaba al Señor en esta hora. Pablo está hablando del aguijón que él tiene, pero yo no le voy a hablar del aguijón, yo le voy a hablar de por qué tenía ese aguijón.
qué? Porque no le era permitido hablar. Segundo, porque él dijo: yo no quiero que la gente piense de mí más de lo que deba pensar. Pero mire cómo hace Dios para asegurarse de que a Pablo estas grandes revelaciones no lo fueran a marear. Le colocó un aguijón en su carne. Y cada vez que a Pablo se le quería olvidar de dónde venía, cada vez que a Pablo se le quería olvidar de dónde Dios lo había levantado, ese aguijón le punzaba, mi hermano amado. Ese aguijón en su carne le recordaba que él seguía siendo un hombre como todos nosotros, con virtudes y con defectos, que él seguía cometiendo errores como todos nosotros. Y por eso usted nunca ve al apóstol Pablo exaltándose en sobremanera. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo: por seguridad, Dios me puso un aguijón para que no se fuera a dañar mi corazón. Pues eso dice Pablo, mire. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. ¿Usted sabe lo que es un aguijón? Es algo punzante, ¿verdad? Oh, gloria. Es como una espina, es como algo puntiagudo. Alaban al Señor en esta hora. Y lo que Pablo está diciendo de que a veces, hermano, a causa de las grandes revelaciones, a causa de todo el respaldo, de todo el mover que a veces provoca Dios a través de nosotros cuando nos paramos en un altar, que los paralíticos se levantan, y gloria a Dios por eso, que hermanos, el cojo anda, el ciego ve, el mudo habla. Cuando vemos ese mover, Pablo dice: para que eso no me dañe a mí, hay un aguijón en mi carne que cada vez que yo me quiero exaltar, eso me recuerda que no debo de hacerlo, que no debo dañarme. Aleluya. ¿Sabe cómo funciona ese aguijón? ¿Sabe cómo funciona ese aguijón? Que a causa de las múltiples revelaciones, a causa del múltiple mover del Espíritu Santo, muchas veces uno se va inflando un poquito más y un poquito más, y se va inflando más y más y más, pero de repente llega el aguijón por ahí, mi hermano, y le punza por ahí y comienza a desinflarse. Comienza, hermanos, a salirse del aire, y le dice Dios: no, tienes que bajarte un poco, tienes que humillarte, tienes que bajarle un poco, tienes que bajarle un poco ese lenguaje, tienes que bajarle un poco ese comportamiento. La manera en que te estás conduciendo no es la correcta, tienes que bajarle, porque yo te he llamado a que seas humilde. Y esa es la función del aguijón. Cuando llega ese punzazo y comienza a salir todo el aire, uno dice: ay, Dios mío, si es cierto, perdóname, Señor, ya se me estaba olvidando que tuya es la honra y la gloria. Y mire, Pablo quiso que Dios quitara ese aguijón, y le pidió muchas veces al Señor, pero Dios le dijo: no, déjalo así mejor, porque así es necesario. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Lo que Dios le está diciendo: muchacho, estate quieto, estate tranquilo, que con ese aguijón yo te estoy protegiendo, que con ese aguijón no te vas a dañar, que ese aguijón te va a proteger de que te vayas a dañar en tu corazón, porque yo te sigo queriendo humilde, yo sigo pidiendo de que mantengas la humildad en tu corazón. Y usted pudo ver que este hombre se mantuvo humilde desde el día que el Señor lo llamó hasta los últimos días de su vida. Gracias, Señor. Él coronó su carrera como debemos de coronarla todos los hombres de Dios. Más allá de la trayectoria, más allá del recorrido, recordemos que de Caleb debe de inspirarnos, número uno, la humildad que este hombre tenía. Te adoramos, Jesús. Amén. Número dos, debe de inspirarnos también la fidelidad que este hombre tenía. Caleb era un hombre extraordinariamente fiel a Dios. Y para que podamos entender la extraordinaria fidelidad de Caleb, hay que analizar su descendencia, hay que analizar la raíz. La palabra dice que Caleb era cenezeo. Gloria. Y los cenezeos no eran 100% judíos. Era una tribu nómada, hermano, que con los años fue
fue absorbida por la tribu de Judá, pero que originalmente el cenezeo era una tribu paralela, nómada y cercana a Israel. De manera que un grupo de esta tribu, entre ellos Caleb, se había, hermanos, adherido a las costumbres, a las leyes, a los principios del pueblo de Dios, que, como repito, con los años formaron parte de la tribu de Judá, pero que en ese tiempo Caleb todavía está identificado como el cenezeo. Ahora, a Caleb no le restaba eso fidelidad. Cuando él sube con los 12 compañeros líderes allá a reconocer la tierra, yo pude descubrir que más bien los otros 10, que eran 100% judíos, que eran 100% de raíces judías del pueblo de Dios, esos se mantuvieron infieles. Esos retrocedieron, mi hermano amado. Esos regresaron atemorizados, pero no solamente eso, esos regresaron a querer desanimar el pueblo. Yo pregunto, ¿dónde está la fidelidad de estos 10 que trataron de desfallecer al pueblo? Trataron de meter duda al pueblo, trataron de meter temor, pero aparece por ahí aquel hombre de 40 años, hermanos, con su compañero Josué. Aparece Caleb y dice: es verdad que hay gigantes allá en aquel lugar, es cierto que el camino no está fácil, pero Dios nos va a dar esa tierra, Dios nos va a dar posesión de ese lugar. Caleb levanta la voz en ese momento para transmitir al pueblo motivaciones, para transmitir al pueblo fe, para transmitir al pueblo confianza en el Dios poderoso. ¿De dónde venía, mi hermano, esta motivación? De alguien que sus raíces no eran 100% judías, sino cenezeo. Pero cuando yo digo que Caleb debe de inspirarnos de Caleb su fidelidad, es porque Caleb se condujo con una fidelidad invidiable, mi hermano. Y al analizar el origen de Caleb, me enseña algo sumamente importante. Yo quiero decirle que el origen o el linaje no es determinante para probar la fidelidad de un hombre y de una mujer. Porque hemos visto muchas veces que la gente que ha nacido, que ha precisamente sido formada entre nosotros, muchas veces se daña, muchas veces es contaminada. Pero yo quiero decirle en esta hora que quizás hay gente que no nació en Alfa y Omega, quizás hay gente, mi hermano amado, que tuvo su inicio en otro lugar, pero que han abrazado la visión de esta casa, que hemos abrazado la visión de este tiempo y estamos dispuestos, mi hermano amado, a mantener la fidelidad hasta nuestro último aliento. Porque el origen de nosotros no está condicionado para mantenernos fieles. Caleb en ningún momento, mi hermano, en ningún momento el origen que él tenía le fue obstáculo, le fue daño para mantenerse fiel. Él se mantuvo fiel. Él da testimonio, mire mi hermano, y dice, Josué 14:8, dice: mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero dice Caleb: pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Alguien alaba al Señor. Pero yo cumplí, porque Caleb entiende que cuando Moisés le está ordenando algo, esa orden viene de arriba. Y Caleb no está diciendo: mas yo fui obediente a la voz de Moisés. No está diciendo eso. Caleb está diciendo: mis hermanos desfallecieron en el camino, mis hermanos trajeron malas noticias y quisieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero dice Caleb: pero yo seguí cumpliendo el mandato que Dios me había dado. Gracias, Señor. A través de Moisés, y fue ir e espiar